Universidad Autónoma Indígena de México. Toda la gente, todos los pueblos. Bueno, vamos a continuar entonces para hablar de lo que es la policía técnica y de lo que es la policía científica en base a lo que es la criminalística. No sé si, creo que no les mandé material, ¿verdad? Para anotarlo y hacérselo llegar al grupo para que tengan todos los apuntes correspondientes. Miren, dentro sabemos que la policía es un órgano que está facultado por la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 21 constitucional. Si ustedes revisan el artículo 21 constitucional y le dan lectura al mismo, pues en él mismo se plasma la facultad que tiene los órganos policíacos para actuar en la investigación de los hechos delictuosos. En este caso, no todas las policías como órganos del Estado están facultados para investigar hechos delictuosos. Quien está facultado y es la cabeza principal de cualquier investigación es el agente del Ministerio Público, ya sea de fuero federal o fuero común, dependiendo de la esfera de competencia, es decir, si el delito se cometió y compete a la federación, entonces será el fiscal federal quien investigue los hechos delictuosos. En el caso de los estados, si el delito cometido corresponde a un delito de fuero común, luego entonces será la Fiscalía del Estado la que investigue el hecho delictuoso. Pero enfocándonos desde el punto de vista general, diremos que en base al artículo 21 de la Constitución Política Mexicana, la cabeza principal de toda investigación siempre es el fiscal o bien el agente del Ministerio Público, quien tiene a su mando, obviamente, un cuerpo policíaco que es la policía investigadora, en el caso del estado de Sinaloa. Y en el caso de otros estados, sabemos que las denominaciones van cambiando, pero finalmente la policía que se encuentre a cargo del Ministerio Público es la única policía que está facultada para realizar investigaciones en cualquier hecho delictuoso que pudiera vincularse con el delito. Bien. Entonces, deslindando lo que es la policía investigadora, diremos que hay otros cuerpos policíacos como son la policía preventiva, que no está facultada para realizar investigaciones. Por ejemplo, también tenemos a la Guardia Nacional actualmente, que tampoco está facultada para realizar ningún tipo de investigación, sino que son cuerpos policíacos que se dedican a la prevención del delito, pero lo que nos va a ocupar en este tema es precisamente lo que es la policía investigadora. Y dentro de esa policía investigadora la vamos a hacer o la vamos a dividir en dos partes, que está dividida o fragmentada en muchos departamentos o áreas, como es, por ejemplo, el área de ejecuciones, de órdenes de aprehensión, las que se encargan, por ejemplo, de la investigación, que es la que nos va a ocupar esta noche, y la policía también que se encarga de realizar diferentes investigaciones en los laboratorios. Por eso vamos a hablar hoy de lo que es la policía técnica y la policía científica. Y para dividir ese esquema de la policía técnica y científica, diremos que la policía científica es la que tiene una pluralidad de conocimientos, es decir, posee una diversidad de conocimientos que son los que apoyan al agente del Ministerio Público para determinar si los indicios que se encuentran en la escena de los hechos o en el lugar del hallazgo, en el caso de
evidencias que se encuentran lejos de la escena de los hechos, o bien en el caso, por ejemplo, de homicidios, que el cuerpo de la víctima no se encontró en el lugar de los hechos, pero se encontró en un lugar diferente al que vamos a denominar lugar del hallazgo. Entonces, la policía científica va a llevar a cabo la investigación desde el punto de vista científico para determinar si esas evidencias están vinculadas o no en la investigación de un delito. La policía técnica es la que participa más bien en actividades de observación, preservación, fijación, aseguramiento de los objetos de la escena de los hechos. Es decir, mientras la policía técnica es la encargada de arribar de manera inmediata al lugar de los hechos, acordonar el área, fijar, por ejemplo, en este caso, las evidencias en base a fotografías que se van a tomar del lugar de los hechos, van a acordonar el área, van a levantar un acta en la que van a plasmar el lugar exacto donde se encuentra el lugar de los hechos, si es un lugar abierto, si es un lugar cerrado. Van a establecer, obviamente, si tienen alguna situación climática, que si está lloviendo en el momento en que llegan al lugar de los hechos, si está nevando, hablando de lo que es la República Mexicana y que pudieran encontrarse en cualquier lugar. Es decir, la policía técnica va a realizar un acta donde va a establecer y asentar todos los hechos y características del lugar donde se va a constituir, como son la hora, el lugar exacto de ubicación, va a acordonar el área para efecto de que no se contaminen las evidencias del lugar de los hechos y va a permitir, ya sea los criminólogos o en el caso de que la misma policía técnica tenga elementos o peritos criminalísticos, pues van a realizar de manera inmediata lo que es la fijación del lugar de los hechos. Les decía, lo hacen a través de placas fotográficas o fotografías, lo conocemos nosotros comúnmente. Posteriormente van a empezar a señalar todos los indicios de manera escalonada, es decir, del 1 hasta el número final que correspondan el total de los indicios encontrados. Si fueron 20, entonces los van a señalar del 1 al 20, si fueran 30, del 1 al 30, etcétera, etcétera. Y van a proceder a hacer un recorrido del lugar de los hechos, que ellos le llaman un barrido de la escena de los hechos. Ese barrido de la escena de los hechos lo pueden hacer de diferentes maneras técnicas. Puede ser en espiral, puede ser de manera diagonal, puede ser de manera vertical, o puede ser en semicírculos, o en cuadrantes, etcétera. Eso ya dependerá de cómo lo van a ejecutar. Posteriormente, van a levantar todos los indicios para llevarlos al laboratorio donde la policía científica va a hacer lo suyo en un laboratorio, es decir, ya no en un lugar de los hechos, y va a proceder a determinar pericialmente cada una de las evidencias encontradas en la escena de los hechos. Separando todo lo que acabo de mencionarles, diré que la policía técnica es la que arriba al lugar de los hechos. La policía científica es la que realiza los estudios en los correspondientes laboratorios de criminalística para realizar las diversas pruebas que se tengan que efectuar y así emitir un dictamen que va a ser dirigido al fiscal que esté encargado de la investigación de los hechos. Bien, entonces, dividida esa policía científica de esa policía técnica, tenemos entonces que las dos tienen funciones diferentes. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o algún comentario de lo que es la policía técnica o científica? Creo que a lo mejor todos hemos tenido la oportunidad de presenciar cómo llegan los peritos a la escena de los hechos, cómo hacen, por ejemplo,
la fijación de la escena de los hechos, como les acabo de comentar, y cómo llevan protegidos, muchos de ellos con overoles prácticamente o usualmente de color blanco, con botas blancas de tela para no contaminar la escena de los hechos, y cómo no permiten el acceso a ninguna persona ajena a los que tengan que intervenir en el levantamiento de evidencias. Entonces, hasta aquí dejo mi comentario, y si ustedes tienen algo que aportar, pues con mucho gusto los escucho, o si tienen alguna duda al respecto también, pues esa es la finalidad, de que ustedes tengan claro que es una policía científica y que es una policía técnica. A ver, vamos a escuchar a Carlos Juárez, si me escucha, Carlos. Sí, maestro, buenas noches y buenas noches a todos los compañeros. Pues la verdad es que no tengo duda. Usted lo ha explicado de una manera muy clara. Ha delimitado y marcado diferencias pues entre lo que es una policía técnica y una policía científica. La verdad es que ha esclarecido, ha aclarado algunas duditas por ahí que pude haber tenido yo dentro del material, del poco material que habré consultado, donde inclusive en una parte decía como que era una única policía, pues, o sea, como que era un mismo colegiado, pues, el que manejaba, que quizá pudiera ser un error, clasificar entre, bueno, el decir policía científica, que era más que nada técnica, por ahí un material que había leído yo, pero ahorita usted lo ha hecho de una forma muy clara, y la verdad estoy seguro que con esa contundencia, como usted lo ha explicado, es la veracidad, es la verdad lo que está acá a comentar, maestro, y se lo agradezco mucho. Es lo que puedo externarle. Muy bien, pues gracias, Carlos. Efectivamente es un solo cuerpo policíaco, nada más que fragmentado, cada quien tiene una distribución de trabajo diferente, y en el caso de la policía técnica es, como lo recalco, la que acude al lugar de los hechos, la que acordona el lugar de los hechos, la que hace los levantamientos, etcétera, etcétera. La policía científica es la que trabaja no en el lugar de los hechos, sino en los laboratorios de criminología, ¿no? Entonces creo que ha quedado claro, ¿verdad? Sí, se ha quedado muy claro, maestro. Muy bien, muchas gracias. Pues bueno, miren, vamos a entrar un poco a lo que es la unidad segunda. Ya con esto concluimos lo que es la primera unidad. Y en la segunda unidad vamos a ver lo que es la criminalística de campo y la criminalística de laboratorio. Algo parecido a lo que hablamos anteriormente en cuanto a la policía técnica y a la policía científica, pero ahora vamos a hablar de la criminalística de campo y la criminalística de laboratorio. En el caso de la criminalística de campo, es exactamente lo que hace la policía técnica. Es decir, acudir al lugar de los hechos. Ellos no se enfocan en acordonar áreas, sino que son los que están encargados del levantamiento de los indicios, mientras que la policía técnica arriba al lugar de los hechos para acordonar el área, tomar nota de la hora, el lugar, quienes se encuentran presentes en el lugar de los hechos al momento en que están llegando todos, es decir, si están elementos de seguridad pública, qué patrullas son, si son elementos de vialidad, qué patrullas son, cómo se llaman los agentes que están en ese lugar, si es que fueron los que llegaron en primer término al lugar de los hechos como primer correspondiente, que creo que ya lo vieron, es el tema del primer correspondiente en su derecho penal que ya llevaron en la universidad. Entonces, el primer correspondiente es el primero que llega a la escena de los hechos, cuando arriba, de manera casi por lo general, la policía técnica es ya hay agentes preventivos, ya hay agentes de tránsito, si se trata de un incendio por daños, etcétera, etcétera, a lo mejor ya está la Cruz Roja, a lo mejor, perdón, ya llegaron los bomberos, llegó Cruz Roja, porque la intención de arribar a una escena de los hechos principalmente es la de salvaguardar la vida de terceros, es decir, de las víctimas. Entonces, si en el lugar de los hechos se encuentran personas, inmediatamente se les tiene que auxiliar
para darles, por supuesto, la atención inmediata a su salud. Y posteriormente hacer la policía técnica lo que es el vigilar que no existan todavía personas que pudieran continuar agrediendo o que pudieran causar algún daño a algún tercero, a un testigo ocular de los hechos, etcétera, etcétera. Entonces, la criminalística sabemos que es la que hace el levantamiento de los indicios. La criminalística de campo, entonces, son los criminólogos que llegan posterior o que ingresan posterior a lo que es la policía técnica cuando ya está acordonada el área, cuando ya están fijados las evidencias, y entonces ellos van a ingresar los criminalistas para efecto de hacer el levantamiento de los indicios. ¿Cómo se va a llevar el levantamiento de los indicios? Bien, van a ingresar al área y después de que van a empezar a hacer un recorrido dependiendo de la técnica que se va a utilizar, como les mencionaba hace un momento. Puede ser, por ejemplo, en círculos, pueden ser en cuadrantes, puede ser en espiral, pueden ser en zigzag, etcétera, etcétera. Pero ese recorrido van a ir levantando indicios. Cada indicio va a estar señalado con un número, decíamos, de manera progresiva. Van a tomar nota de cuál es el indicio que están levantando, van a proceder a su embalaje, es decir, a depositarlo ya sea en cristal, en plástico, dependiendo del tipo de indicio que se levante. En el caso, por ejemplo, de huellas de sangre, lo que se hace es con un hisopo o un cotonete, que pudiéramos decirlo de manera más cotidiana. Claro que diferente al cotonete que conocemos nosotros en la farmacia, que es muy pequeño. El hisopo pues es un poco más grande, y en ese se hace un barrido de lo que es la sangre y se introduce en una pequeña bolsa de plástico que contiene algunos líquidos, y si el líquido se cambia a color verde, por decir así, pues entonces sabemos que es sangre humana. Si no, pues entonces el criminólogo va a determinar en ese momento que no se trata de sangre humana, que pudiera ser de algún animal, pero en el caso, por ejemplo, de tratarse de seres humanos, pues inmediatamente va a empezar a hacer lo que es la recolección de los indicios de sangre. Y así se encuentra también casquillos, ojivas de bala. Igualmente va a proceder de manera inmediata a hacer la recopilación de ese indicio y su embalaje, señalando en qué lugar se encontraba en base al número donde está procediendo a su retiro, para efecto de que sea bien determinado al momento de realizar los criminalistas de laboratorio, pues qué clase de indicio es y si pudiera estar o no vinculado con la investigación del delito. Entonces, el criminólogo de campo hace una función muy similar al policía técnico. El criminólogo de laboratorio hace una función muy similar al policía científico. Tienen muchas similitudes, ¿no? Nada más de que se auxilian estas dos partes para realizar cada quien sus estudios. En el caso, por ejemplo, de los criminólogos, ya son de manera más científica, más estudiada, más pormenorizada la investigación que se hace de los indicios. Entonces, eso es lo que comprendería lo que es la criminalística de campo y la criminalística de laboratorio. Hablábamos hace un momento de la importancia que tiene el proteger la escena de los hechos, y eso es con la única finalidad de que no se contaminen los indicios. Pueden existir personas malintencionadas que a lo mejor participaron en el hecho delictuoso, que aún están en el lugar de los hechos y que se hacen pasar por testigos oculares y que pudieran contaminar la escena de los hechos con el propósito de borrar pruebas
o indicios que le pudieran perjudicar en lo futuro. Por eso es importante que la policía técnica, al momento de arribar al lugar de los hechos, lo primero que deba de hacer, como lo mencionamos hace un rato, después de dar la seguridad en el caso de víctimas, pues va a proceder de manera inmediata en el caso, por ejemplo, de personas que ya perdieron la vida, pues los va a dejar en el lugar donde se les localizó y tal y como se les encontró. Al lugar de los hechos siempre va a arribar el agente del Ministerio Público o el fiscal encargado de la investigación de los hechos, que es el que va a dirigir y el que va a guiar ya sea a los policías técnicos, a los policías que están en el lugar de los hechos, para decirles en qué momento van a intervenir ellos o qué es lo que tienen que hacer en el momento mismo en que el agente del Ministerio Público tome el control de la investigación. Y por supuesto, el agente del Ministerio Público va a ser el que va a dar las indicaciones en el caso de los criminalistas de campo, es decir, de los que se van a encargar de hacer el levantamiento en el lugar de los hechos de todos los indicios que se encuentran y que pudieran estar debidamente vinculados con el delito. Luego entonces de esa protección de la escena de los hechos, de que se tomó la nota de qué es lo que se encontró en el lugar de los hechos, que se ha hecho ya un reconocimiento, y si existen, por ejemplo, cuerpos sin vida, van a proceder a lo que es el levantamiento del cadáver. Aquí es muy importante dejar muy en claro de que nadie puede, en el caso de que una persona ya perdió la vida en el lugar de los hechos, nadie puede moverlo ni cambiarlo de posición hasta que no lo ordene el agente del Ministerio Público. ¿Cuál es la función del agente del Ministerio Público en el caso del levantamiento del cadáver? Bien. Después de que los policías técnicos han hecho su función de resguardar el lugar de los hechos, después de que los criminólogos de campo han realizado el levantamiento de todos los indicios, el agente del Ministerio Público va a tener ya entonces contacto con el cadáver porque ya no existe el riesgo de contaminar indicios, sino que como ya se supone que se hizo toda la labor por parte de los criminólogos de campo, entonces va a proceder a tomar nota de la posición en que se encuentra el cadáver o los cadáveres de la escena de los hechos. Si están rígidos, entonces, dependiendo de las cuestiones climatológicas, va a tener que asentar. Si hace frío, hace calor, si está dentro del agua, etcétera, etcétera. Va a proceder entonces a levantar un acta donde va a proporcionar en esa acta la hora, el lugar, el estado del clima en ese momento y las condiciones climatológicas que están prevaleciendo al momento de hacer el levantamiento del cadáver, porque pudiera ser de que al momento de hacer el levantamiento del cadáver pueda estar lloviendo, nevando, como lo dije hace un momento, o puede estar en un lugar húmedo, dentro de una fosa, de un río, del mar, etcétera. Pero todas esas características es la función del agente del Ministerio Público asentar en esa acta todos los pormenores para proceder al levantamiento del cadáver. Después de que tome todas estas características en su acta, va a ordenar, en todo caso, al médico legista del que se va a hacer acompañar en todo momento, porque el médico legista va a determinar en ese instante si existe o no existe vida en el cuerpo que se encuentra en el lugar de los hechos. Obviamente, para hacer esto es porque ya se hizo un recorrido previo que habíamos dicho, y si los criminalistas o los policías técnicos se percataron de que no había vida en el cuerpo localizado,
pues ahí lo van a dejar, como les dije hace un instante, para que el Ministerio Público haga levantamiento del cadáver y sea el médico legista el que empiece a describir al Ministerio Público cuáles son las huellas o las lesiones que se encuentran en el cuerpo. El agente del Ministerio Público va a tomar nota y va a verificar que lo que le está comentando, en este caso el médico legista, es verdad. Es decir, si dice que presenta una perforación, por ejemplo, de bala en la parte frontal del lado izquierdo, pues va a verificar el agente del Ministerio Público en ese momento, junto con el médico legista, de que ciertamente se encuentra ese orificio. Y van a hacer a proceder después de que se hagan todas estas anotaciones de cómo se encontró tanto en la postura como las lesiones encontradas en el cadáver, a ordenar lo que es el levantamiento del cadáver. Y se va a trasladar el cuerpo sin vida al servicio médico forense. El servicio médico forense es, pues obviamente, en este caso, los que van a estar encargados como médicos legistas, como médicos, de hacer la correspondiente autopsia. ¿Alguno de ustedes sabe lo que es una autopsia o qué me pueden decir al respecto? Profe, Mande. Israel Ramírez, bueno, nada más para hacer una aclaración. El Sí. fiscal viene siendo el criminólogo, profe, en las escenas del crimen. Le comento de esta manera porque, bueno, yo cuando me desempeñé como criminólogo, eso es lo que hacíamos. Entonces, el criminalista es el encargado de recabar la evidencia y el criminólogo en este momento viene actuando como es el fiscal, ya que él es el que está encargado de la escena del crimen. A ver, vamos a aclarar el punto, ¿no? Porque sí es muy importante lo que me estás mencionando. El agente del Ministerio Público no es un criminólogo, pudiera ser criminólogo, pero... Sí, pero él es más abogado, es más que nada es abogado. Mande. Sí, el fiscal es el criminólogo, profe, es el encargado de la escena del crimen. No, Él es el que, encargado digamos, de la investigación del delito, ¿no? así es, así es. Entonces él es el encargado del que, como quien dice, él es el encargado de la orquesta. O sea, cuando hay escena, él llega y él empieza a decir, a ver, entre criminalista, recabe, Ministerio Público, se hizo el acordonamiento con el primer, el primer respondiente. Es lo que acaba de mencionar, ¿no? Que el único que está facultado para ordenar quién entra es el agente del Ministerio Público, porque es el encargado, conforme a la Constitución Política Mexicana, en su artículo 21, de acreditar el delito. Es el único que va a acreditar el delito. Nadie más que no sea el agente del Ministerio Público o el fiscal es el encargado de acreditar el delito. Y es el único que tiene a su cargo el control de la investigación de los hechos. ¿Estamos de acuerdo? Sí es. Ok, bueno. Profe, Mande. pero es que este chavalo yo creo que es de Chihuahua, porque allá es de las únicas fiscalías que utiliza criminólogos. No en toda la república se utilizan criminólogos para intervenir en las escenas. Y allá sí han estado trabajando así como él lo menciona. Pero es evidente y tiene razón usted que la única autoridad y el que está facultado son el policía investigador y el agente del Ministerio Público, ahora en el nuevo sistema. Porque ahora aquí en Sinaloa, en el nuevo sistema, no va el Ministerio Público, ya no sale de su oficina. Quien está encargado de la escena, el que es el dueño, por decir así, entre comillas, de la escena, es el policía investigador. Bueno, Sí, profe, bueno, de hecho, el primer... Yo con mi audio, pero, mande, respondiente. El primer estado que empezó con el nuevo sistema de... Ajá, el primer, ¿cómo le puedo decir? El primer estado que empezó con el nuevo sistema fue Chihuahua, debido a lo de las muertes de Juárez, que fue muy sonado. Entonces, a partir de ahí, la ONU, pues le dijo a México que tenía que reformar su sistema penal, ya que había demasiados problemas. Entonces, ahí es cuando, de hecho yo trabajé en Durango, yo no trabajé en Chihuahua.
Ajá. De hecho, a nosotros nos capacitaban gente de Chihuahua, siempre iba y nos capacitaban en Chihuahua. Nos decían todo esto. Y como le digo, o sea, el Ministerio Público sí es el que él está tomando siempre, que puede decir dictado, está checando ahí lo que está pasando, pero el encargado de la escena del crimen en ese momento es el criminólogo, profe. Y el criminólogo es el que le dice, a ver, entre criminalista, entre esto, porque él es el que se encarga ya al último de, ¿cómo le podría decir? Es que bueno, estamos teniendo un problemilla ahí en las fiscalías, porque en sí el criminólogo lo utilizan como criminalista y no es tanto la labor del criminólogo, ya que el criminólogo se encarga de los actos antisociales y de investigar los actos antisociales, a prevenirlos. Es más que nada la labor del criminólogo, no es tanto el levantamiento de indicios. Sí, mira, bueno, sabemos y ya lo vimos en las clases anteriores, ¿no? No podemos confundir al criminólogo del criminalista. Se parecen mucho en la denominación. Yo no sé si me están viendo en la pantalla o no, yo no los veo. Sí, nosotros sí, profe. Sí, profe, lo vemos. Bueno, yo creo que tengo aquí un problema, pero bueno, vamos a continuar. Es muy importante no confundir al criminólogo del criminalista, decía. El criminalista, recordemos que es el encargado de realizar lo que es el levantamiento de indicios. Al criminalista le interesa el cómo, ¿no? Cómo se cometió el delito. Al criminólogo le interesa el por qué se cometió el delito. Es una función diferente. El criminólogo va a estudiar más que nada a la persona, al ser humano, al que comete el delito, al que violenta la ley, por qué la violenta, etcétera, etcétera. Para los que van a arribar al lugar de los hechos, van a ser siempre, y les digo, bueno, y eso ya depende obviamente de cada estado, porque depende mucho de la infraestructura, es decir, de que cada estado, conforme a sus recursos, tenga la capacidad de tener contratados en las procuradurías, pues el personal que tiene que atender la escena de los hechos como debiera de hacerse, ¿no? Desafortunadamente, no todos, no sé si lo comenté a ustedes, no todos los estados tienen con laboratorios suficientemente capacitados o de vanguardia para determinar, por ejemplo, los estudios de las evidencias respecto al área de lo que es la criminalística. Desafortunadamente, por ejemplo, en el caso, hablando aquí de Sinaloa, pues no se tienen los laboratorios adecuados, por ejemplo, en ADN. Y en otras cuestiones que tampoco tienen, desafortunadamente, la capacidad de realizar las investigaciones en lo que es la criminalística de laboratorio. Pero si habláramos, por ejemplo, del Distrito Federal, pues es obviamente el que tiene el mejor o los mejores laboratorios de criminalística. Pero bien, estamos en lo que es la escena de los hechos, quiénes arriban, quiénes no arriban. Ahora, hay una cuestión muy importante. Tanto en el viejo sistema como en el nuevo sistema, la facultad que tiene la gente del Ministerio Público de acudir al lugar de los hechos, de dar fe del lugar de los hechos, es el agente del Ministerio Público. Sabemos que la policía investigadora también tiene facultades, pero el único que está facultado para realizar lo que es toda la trayectoria de la investigación del delito es el agente del Ministerio Público, o en este caso el fiscal. Entonces, en el caso, por ejemplo, de que si en algunos estados no acude la gente del Ministerio Público, bueno, pues es cuestión ya de omisiones, ¿no? Pero realmente la función de ellos es la de estar presente en el lugar de los hechos. Bueno, ¿me están escuchando? Parece que se salió aquí mi... Sí, lo estamos escuchando. Sí, profesor, sí lo escuchamos. No alcanzo aquí a visualizar.
visualizarlos. No sé qué me está pasando aquí con mi equipo. Pero bueno, ustedes me dicen que sí me ven, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que algunos tienen cerrado, yo creo, el video, por eso no los veo. Los tengo un poquito estoy a ciegas, yo creo. Pero bueno, les comento que, miren, desafortunadamente, la teoría muchas veces es muy lejana a la realidad. Ustedes, los que ya tienen la oportunidad de estar vinculados con, por ejemplo, con las procuradurías, como criminólogos o criminalistas, o como trabajadores de una de las procuradurías de cualquier parte, ya sea de Sinaloa o de otros estados, pues se va a dar cuenta que la realidad choca mucho a veces con la cuestión teórica, ¿no? Teóricamente, el Ministerio Público o el fiscal debe de acudir al lugar de los hechos. Si no acude, están realizando actos omisivos. En el caso, por ejemplo, ya ahorita, al menos en Sinaloa, voy a hablar por Sinaloa, yo creo que en el Chihuahua también ocurre, y es cierto, el primer estado que inició con los juicios orales pues fue el estado de Chihuahua, y de ahí se fueron adhiriendo, creo, con Nuevo León y otros estados que también pues fueron los precursores más que nada de lo que es del juicio oral en materia penal. Bien. La función del juez es estar presente en todos los hechos que están judicializados o que están ya no juzgados. En el viejo sistema, les repito, al menos en Sinaloa, los jueces también tenían la responsabilidad de estar presentes y nunca están presentes. Muchos jueces ni siquiera conocían a los inculpados, a los que sentenciaban, y ni siquiera habían tenido el más mínimo roce con los sentenciados. Es decir, había un choque en lo que es la parte dogmática o teórica con la realidad. Entonces, yo sí les puedo decir, y constitucionalmente lo pueden checar ustedes, el que está facultado y debe de arribar al lugar de los hechos es el Ministerio Público, ¿no? Si no va, bueno, pues ya son cuestiones omisivas que a lo mejor la defensa en un momento dado pudiera impugnar esas actas de levantamiento, por ejemplo, de cadáver, no tanto de indicios, pero sí de cadáver, porque no puede haber el levantamiento de un cadáver sin la presencia del agente del Ministerio Público. Bueno, pero es muy valioso el comentario que nos hizo el compañero, no lo tengo aquí en la pantalla, pero bueno, yo creo que vamos a continuar en el punto de la autopsia. Les preguntaba a ustedes qué es lo que es la autopsia o qué conocen ustedes por autopsia. Maestro, bueno, así bajo conocimiento, sí. Pues la autopsia es la que determina la causal de la muerte, ¿no? O sea, determina, pues sí, en sí eso, la causal de la muerte. Sí, el que va a determinar la causa de la muerte, ¿quién es? Pues el médico legista, no sé, que determina la causa de la muerte. Es el único que va a determinar la causa, el fallecimiento, el cadáver que se localizó, y es el que le va a proporcionar toda esa información, en este caso al fiscal, ¿no? Entonces, la autopsia, vamos a dejar ya definido, el único que la va a realizar va a ser el médico legista, y una vez que tenga el cuerpo en el laboratorio, pues va a proceder a hacer una revisión más minuciosa del cuerpo. Es decir, va a empezar a revisar uñas, va a tratar de localizar a lo mejor cabellos o algunas otras cosas que pudiera considerar que no pertenecen al cuerpo y que las va a mandar al laboratorio para que los criminalistas determinen si tienen alguna vinculación con algún otro tipo de indicios encontrados en el lugar de los hechos. Pero tratando de concretar lo que es la autopsia, esta la realiza el médico legista, obviamente la inicia en el lugar de los hechos y la concluye en el laboratorio. Los principales objetivos de la función del médico forense es la comprobación de la muerte cierta
la identificación del cadáver, la formulación de una hipótesis sobre el origen, circunstancias y causas de la muerte. Y sobre todo si encontró indicios o pruebas diferentes y que sabe que no pertenecen al cuerpo o al cadáver. Porque entonces habría una vinculación de los indicios con el cuerpo, ¿no? Y pudieran ser importantes para el esclarecimiento del delito. Bueno, ya hablamos de lo que es el levantamiento del cadáver, el levantamiento del embalaje de los indicios, hablamos también de lo que es la recolección de los indicios, y todo eso conforma lo que es la cadena de custodia de los indicios, que es la parte fundamental en la que se le da cabida ya al fiscal para efecto de que él determine cuáles son las pruebas que le van a servir y cuáles va a desechar para la posible acreditación del delito. Hasta aquí, ¿algún comentario al respecto? No tenemos comentarios. Ninguno, profe, vamos bien. Ok, perfecto. Entonces continuamos. Bueno, vamos a hablar entonces de qué es la cadena de custodia de los indicios. La cadena de custodia, pues es la parte medular de lo que es la acreditación del delito, porque es la que tiene todos los efectos jurídicos para acreditar el delito, como lo decía hace un instante, ¿no? Y su función es precisamente la de aportar todas las evidencias que se van a vincular unas con otras para conformar entonces ya la parte de las pruebas. Las pruebas que son la parte de la que el fiscal va a hacer uso para demostrar, primero, la existencia del delito y segundo, que la persona a la que se le va a atribuir el hecho delictuoso está vinculado precisamente con el delito y que tiene responsabilidad penal porque existen las pruebas suficientes para demostrar su participación en el hecho delictuoso. Es decir, la cadena de custodia se va a conformar por pruebas que en este caso el fiscal va a utilizar para dos aspectos. El primero, demostrar el delito, y el segundo, para demostrar primero que nada, la presunta responsabilidad del imputado y posteriormente lo que es la plena responsabilidad del responsable del delito cometido. Entonces, en eso culmina toda la investigación, todas las periciales, todas las pruebas que se levantan en el lugar de los hechos, levantamiento de indicios, la vinculación que tienen unos con otros para conformar lo que vamos a llamar la cadena de custodia de los indicios, que es la parte que conforma al Ministerio Público lo que es todas y cada una de las pruebas realizadas. ¿Algún comentario, pregunta hasta el momento? Profe, la cadena de custodia, de hecho, es como usted menciona, la parte medular, y de hecho casi todo el nuevo sistema está basado en la cadena de custodia, ya que por eso, bueno, no sé si ha visto en muchas de las noticias que salen libres los delincuentes por un mal uso de la cadena de custodia, ya que se pierden 2-3 minutos de la cadena, es cuando pueden ahí es cuando los abogados defensores pues meten, ¿cómo se puede decir? No recuerdo la palabra, pero de ahí se basan para romper todo el juicio. Exactamente, sí, porque si no existe vinculación entre lo que es el levantamiento del indicio, el traslado del indicio y lo que es la prueba final del indicio, que es el estudio ya científico, pues entonces se rompería, como acaba de usted de mencionarlo, lo que es la cadena de custodia. Por eso es importante que no se contamine el lugar de los hechos, porque eso lo único que repercute es en que la prueba se debilite.
La prueba que va a utilizar, por supuesto, el agente del Ministerio Público o el fiscal en la acreditación del delito, ¿no? Entonces, sí es muy importante que la cadena de custodia llegue sólida, y para que llegue sólida la cadena de custodia, pues es obviamente gracias al éxito de lo que es, primero, el arribar al lugar de los hechos, la protección del lugar de los hechos, la identificación de los indicios, el levantamiento, embalaje de los indicios y el estudio de los indicios para que finalmente concluyan con pruebas sólidas, ¿no? ¿Continuamos o tenemos algún comentario? ¿Sí me logran escuchar? Sí, profe. Ah, perfecto. Sí, no escuchaba ningún comentario. Y como estoy teniendo aquí problemas con mi equipo, por eso la pregunta, ¿no? De pronto me quedé solo y ya no miraba a nadie. Y dije, pues yo otra vez, yo creo que ya salí de escena. Miren, esta es la tercera clase y yo creo que va a ser la última que vamos a tener, por eso vamos un poquito apresurados, a lo mejor no estoy transmitiendo lo que quisiera transmitirles con el propósito a lo mejor de agotar los temas, ¿no? Pero lo más importante es que sí les quede a ustedes, pues obviamente el conocimiento, que es el objetivo principal de esto. Ahora, yo voy a hacerles llegar material a ustedes para que lo estudien y por supuesto para poder calificarles, pues va a ser muy importante que me hagan un trabajo que ahorita les voy a comentar en cuál va a ser. Fíjense que en el caso, por ejemplo, de ustedes que creo que son ya del quinto semestre, ¿verdad? Sí, quinto semestre, muy bien. ¿De cuántos semestres se compone la licenciatura? 7. De 7. Es decir, les quedan 2 semestres, ¿no? Cada universidad, pues obviamente tiene diferentes tipos de semestres o de planes de estudio. Por eso la pregunta en el caso de ustedes. Bien. Prácticamente ya son abogados. La función del abogado, ya sea como funcionario público o bien como abogado particular, tiene siempre una responsabilidad que ustedes ya tienen que empezar a atender. La responsabilidad estriba principalmente en estudiar siempre cualquier caso en concreto o en lo particular que van a llevar, les repito, ya sea como funcionarios o como abogados defensores. Si se dedican al área penal y van a ser jueces o bien fiscales o van a trabajar como secretarios, etcétera, etcétera, pues siempre van a tener una función muy específica. En el caso de los abogados litigantes también van a tener otra función muy específica, que es la de desacreditar las pruebas que va a aportar el Ministerio Público, tratar de desvanecerlas, o bien de procurar una sentencia lo más justo posible para su cliente, en el caso de que tengan todas las evidencias de una responsabilidad total en un hecho realizado que constituya un delito. Siempre van a manejar términos, es decir, plazos. Esos plazos son improrrogables, es decir, no, si tienen un plazo de 3 días para presentar, por ejemplo, un recurso de apelación, pues tienen que presentarla en 3 días. Si tienen un término para presentar agravios y se desfasan de ese término, pues los agravios se tienen por no interpuestos, etcétera. Entonces, en todo el esquema jurídico siempre vamos a encontrar plazos y vamos a encontrar términos. Y vamos a encontrar también un aspecto que es sumamente importante, en el que no podemos equivocarnos ni en mencionar un expediente, ni en mencionar a las partes, ni dar el nombre correcto de las partes, porque entonces nuestro escrito se va a tener como no interpuesto.
¿Qué ocurre si nos equivocamos con un número de expediente? En lugar de poner el número de expediente 50 diagonal 2020, ponemos 51 diagonal 2020, o ponemos 50, pero en lugar de poner 2020, ponemos 50 2019, etcétera. Entonces, nadie les va a corregir sus escritos, simplemente se van a tener por no interpuestos. Les voy a encargar un trabajo para que me lo presenten máximo el próximo jueves. Quien me lo entregue después del próximo jueves no le voy a calificar, es decir, no va a tener calificación. Entonces, me van a realizar una investigación de lo que son las clases o los tipos de lesiones que existen en el Código Penal, ya sea el Estado de Chihuahua, o si creo que estaba una persona también del Estado de México, los que están aquí en el Estado de Sinaloa. Busquen en los códigos penales, no en el Código Nacional de Procedimientos Penales, porque no lo van a encontrar, pero sí lo van a encontrar en el Código Penal de cada uno de sus estados, la clasificación de las lesiones. Ese va a ser el trabajo que les voy a encargar, y me van a poner también cuál es la función del médico legista en la investigación de un delito. Ese va a ser su trabajo. Me lo van a mandar a mi correo, ya saben que es zavalauriarte@hotmail.com, y lo van a subir, por supuesto, a la plataforma de la universidad. Si no está en la plataforma de la universidad, tampoco voy a poder calificarlos. Entonces, sí les sugiero a todos y a todas de que el trabajo que realicen máximo para el próximo jueves ya esté en la plataforma y ya lo tenga yo en mi correo. Me van a poner su nombre completo, el grupo y la carrera, o sea, la licenciatura que están llevando, y yo voy a proceder a hacer su revisión y su calificación. Y por supuesto, pues voy a tratar de que ya tengan todos, pues al final de lo que es el curso, ya la calificación que esperemos que para todos sea aprobatoria, ¿no? Bueno, vamos a entrar entonces, si no tienen alguna duda respecto al trabajo que se va a realizar a lo que es la tercera unidad. ¿Me repite la primera pregunta del trabajo que entregó, por favor? Digo que... Sí, el trabajo va a ser la clasificación de las lesiones. ¿Cómo se clasifican las lesiones? Según el Código Penal del estado al que ustedes están, en el que están viviendo, obviamente. Si es en Sinaloa, de Sinaloa. Si es de Chihuahua, el del estado de Chihuahua. Van a poner el artículo donde se localiza y cómo se clasifican las lesiones, y lo van a concluir el trabajo diciéndome cuál es la función del médico legista en la investigación del delito. Si llegaran a tener alguna duda todavía, estoy con mucho gusto a su disposición en el WhatsApp, pero creo que es clara la indicación del trabajo que se va a realizar. Se va a mandar al correo este trabajo, dijo, ¿verdad? Sí, me lo van a mandar a mi correo y lo van a subir a la plataforma, máximo el próximo jueves. Sí, pero en la plataforma, ¿en qué actividad? Porque no, o en qué apartado, porque no nos deja subir más de 2 archivos por actividad. Ya ve que dice actividad A, actividad B. Bueno, si lo subieron a la actividad, súbanlo a la actividad B. ¿De la unidad 3? Sí. Ok, ya ve que nos pide ahí actividad, lo hacemos dentro del mismo archivo de lo que ya nos está pidiendo ahí. Bueno, miren, vamos a hacer una cosa, váyanse a la unidad 4, actividad A. Ahí lo van a subir todas, porque en la unidad 4 no tenemos ningún trabajo. Y no aparece ahí en la plataforma, ¿no? No le aparece. Bueno, si no le aparece la unidad 4, váyanse a la unidad 3. Ajá, aparecen 2 unidades.
2 actividades en cada unidad. Son 3 unidades las que aparecen y aparecen 2 actividades en cada una. Bueno, ok. Váyanse a la actividad 3 todos. A la unidad 3. Unidad Profe. 3, actividad A. Y si mejor se lo mandamos al correo aparte para evitar esos confusión. Ah, no, sí, pero tienen que subirlo a la plataforma porque si no, no se los puedo calificar, pues porque es un requisito de la universidad. Ah, ok. ¿Y si lo pegamos abajo de la actividad A, de la unidad 3? Ajá, se puede pegar abajo. Al mismo lugar, váyanse a la unidad 3, actividad A. Ah, ok. Ok. Ahí no tienen por qué tener ningún trabajo, pues. No. Bueno. Vamos a hablar entonces ahora, en esta tercera unidad, de lo que es la criminología. La criminología es una ciencia como la criminalística. Etimológicamente, método significa pues un camino hacia un fin, y la criminología se basa en métodos. Pero la criminología, ¿qué hace? La criminología estudia al ser humano, pero al ser humano que comete delitos, es decir, aquel que se aparta del esquema social, el que no respeta las reglas sociales, el que es antisocial y que por supuesto comete delitos. Hay muchas personas que están en contra de las normas sociales y que pueden ser antisociales, pero no por ello cometen delitos. Es decir, por ejemplo, existen reglas sociales que no son sancionadas. Comer mal en público, por ejemplo, a lo mejor escupir en un lugar público, faltarle el respeto a una dama, etcétera. Entonces pudieran ser conductas o son conductas antisociales, pero no son delitos. Las conductas antisociales que están contempladas por la ley, en este caso principalmente por el Código Penal, que son contrarias a la ley y que constituyen un delito como matar, robar, cometer fraude, abuso de confianza, estupro, violación, etcétera, etcétera, pues son normas antijurídicas porque aparecen en un código o en una ley, y quien las comete son personas que son contrarias a esa norma jurídica y por lo tanto se les considera como entes antisociales, es decir, personas que van en contra de la normativa jurídica y que están vinculadas obviamente a un delito. El criminólogo le interesa ese tipo de seres humanos, es decir, los seres humanos que están delinquiendo, y a ellos les interesa saber el por qué delinquen, cuál es, en este caso, su origen, o cuáles son las causas o factores que lo llevan a tomar decisiones antisociales para cometer delitos, que aún y cuando muchos de ellos saben que están cometiendo un delito, lo realizan o lo ejecutan. Es decir, la persona que sabe que es robo y que comete un robo es una persona que le interesa al criminólogo. La criminología es atribuida a 3 grandes científicos. El primero de ellos, un médico, Lombroso. Los 3 son italianos, pero Lombroso como médico, estudioso de las personas psíquicas, es decir, de aquellas personas que no eran normales psicológicamente, pues empieza a realizar diferentes estudios a ellos y le interesan principalmente las personas que en aquella época del siglo XIX cometían delitos. Y empieza a tomar nota, a estudiarlos, y hace un estudio muy extensivo para la época en la que llega a clasificar a los
que son delincuentes y valora algunas características en aquel momento de que las personas que cometían delitos generalmente eran personas de escasos recursos económicos, que eran personas de, por ejemplo, barbilla muy pronunciada, nariz muy ancha, cejas muy gruesas. Es decir, empezó a hacer un estudio antropológico de cada una de ellas y reunió ciertas características que él consideró que las personas que tenían esas características eran las personas más propensas a cometer delitos. Por supuesto que empieza a tener seguidores y esos seguidores pues también contribuyen a la investigación de la criminología. Y así nace la criminología, pero la criminología en sí es la ciencia que va a investigar al delito y que va a investigar cuáles son las causas o los factores que influyen en las personas que cometen delitos. Y por supuesto, el objetivo principal es la prevención del delito, es decir, prevenir a que las personas no continúen generando o cometiendo hechos delictuosos. Los criminólogos han hecho muchas aportaciones al derecho penal, principalmente en la cuestión de las penas. Ellos defienden mucho que la penalidad debe de ser acorde al delito cometido por el delincuente. Defienden que no pueden tener la misma sanción una persona que robó una pluma en un lugar donde no ejerció ninguna conducta violenta sobre el propietario para apoderarse de ese objeto, que es un objeto que no tiene mucho valor o mucha cuantía, y en cambio dice que la penalidad debe de ser aplicada a quienes cometan delitos violentos, por ejemplo, sumas muy cuantiosas y que causen un daño social mucho más grave que aquellos que lo cometen de una gravedad muy inferior. Entonces, ellos estudian las penas y se basan en que las penas deben de ser justas en cuanto a la conducta cometida por el delincuente. Esa es la aportación que les puedo decir yo de manera así muy genérica de lo que hacen en este caso los criminalistas o los criminólogos. ¿Tienen alguna duda o comentario? Profe, yo también puedo hacer un comentario en cuanto a eso. También tiene mucho que ver en las penitenciarías, dónde acomodar a los delincuentes. También, por ejemplo, no vas a poner un violador con una persona que se robó, no sé, unos atunes o algo así. También ahí ocupan mucho los criminólogos para acomodar a la población, o sea, que no se mezclen, porque ya ven que dicen que la escuela, pues al último, la cárcel viene siendo la escuela del delito. Entonces, para que no aprendan las mañas de los demás, también ahí entra el criminólogo. Sí, efectivamente ellos hacen una clasificación de los delincuentes, ¿no? En esa clasificación, obviamente, pues separan, por ejemplo, no mezclan hombres con mujeres, o no mezclan, como lo dices acertadamente, o tratan de convencer que los centros penitenciarios no involucren, por ejemplo, a lo que son los primodelincuentes, es decir, las personas que cometieron por vez primera un delito, con aquellas personas que han sido delincuentes reincidentes o que no estén vinculados o mezclados, que muchas veces no ocurre así, pero es la idea de los criminólogos, de que las personas, por ejemplo, con problemas psicológicos y que no están locos, pero que sí son sociópatas, pues no estén
vinculados con otro tipo de delincuentes que a lo mejor pueden ser de delitos menos graves. También hacer una separación de lo que son las personas que no tienen una sentencia de aquellas personas que ya están sentenciados. Es decir, tener separados a los procesados de los sentenciados. Entonces, esa es una de las escuelas que ellos practican mucho, pero que, repito, a veces por cuestiones de infraestructura, pues hay cárceles que están sumamente atiborradas de personas o reclusos, y pues ahí se hace realmente una verdadera mezclanza de personas que no deberían de estar vinculadas unas con otras, ¿no? Pero en el caso, desafortunadamente, de nuestro país, sí existen, pues, muchas prisiones que sí tienen, pues, a las personas ahí mezcladas y no hacen una separación de ellas, ¿no? Generalmente donde sí ocurre es con las cárceles de hombres y de mujeres, pero también en el país hay cárceles mixtas, que no deberían de haber cárceles mixtas, sin embargo, sí existen. Pero sí, efectivamente, sí, esa es una también de las aportaciones que hacen los criminólogos en el caso, por ejemplo, de los centros penitenciarios. ¿Algún otro comentario? Bueno, procedemos a tomar lista. Iniciamos. A ver, Carlos, su nombre completo, por favor. Sí, Carlos Agapito Juárez Delgado. Servidor de usted. Muy bien. ¿Quién más? A ver, Edwin tengo Giovanni. Israel Ramírez. ¿Me da su nombre completo, Israel, por favor? Una disculpa, profe, es que se me va el audio. Israel Ramírez González. ¿Sí me escuché? Sí, sí, González, ¿verdad? Ok, sí. Ok, muy amable. ¿A usted? Ángeles Mondragón. María de los Ángeles Mondragón Carrillo. ¿Sí se escuchó? Sí. Ok, Carrillo. así es. Tenemos a Reina González, por favor, Reina, su nombre completo. Buenas noches, Reina Melisa González Cruz. Reina Melisa González Cruz, ¿verdad? Sí, Muy bien. Edwin, su nombre completo. Edwin Giovanni Martínez Payán, buenas noches. Buenas noches. Edwin Giovanni González, me dijo. No, Martínez Payán. Ah, Martínez Payán, perdón. Víctor Urías, su nombre completo, por favor. Víctor Manuel Urías Mercado. Eliana Lugo Lara, ¿su nombre completo? Sí, Eliana Guadalupe Lugo Lara. Buenas noches. Buenas noches. Oscar Bojorques, su nombre completo. Oscar Julián Bojorques Bojorques. Omar Zazueta, su nombre completo, por favor. Omar Ismael Zazueta Vega. Muy bien. Rosana Exavante, su nombre completo, por favor. Sí, profe. Buenas noches. Roxana Escalante La Chica. Gracias, Roxana. Buenas noches. Victoria Bautiza, su nombre completo.
Si nos escucha, Victoria. Bueno, Yasmín Castro. Buenas noches. Jazmín Consuelo Castro Rodríguez. Yasmín Consuelo. Sí. ¿Es Castro qué? Perdón. Castro Rodríguez. Rodríguez. Eribando Gamboa, su nombre completo, por favor. Eribando Gamboa Valdés. Gracias. Brenda Cambero, su nombre completo. Brenda Suset Cambero Valdés. A ver si nos escucha ahora sí, Victoria. ¿Quién se sabe el nombre de Victoria? Si no, pues la dejamos como Victoria Bautista. Yo creo que son todos, ¿verdad? Sí. Bueno, pues muchas gracias. Les encargo su trabajo próximo jueves. Y déjame ver, aquí tengo en el chat. Yo creo que alguien tiene problemas. Déjame ver nada más antes de despedirme. Pero, bueno. Licenciado, bueno, pues muchas gracias. El próximo jueves espero sus trabajos, más tardar, ¿no? Lo pueden hacer desde antes. Y cualquier situación, con mucho gusto, pues estamos para asesorarlos. Gracias y muy buenas noches a todos. Sí, igualmente, muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Le querían hacer una pregunta ahorita. Querían hacer una